Hola, ¿qué hay? Sin duda el comentario de hoy podría perfectamente versar sobre algo que ya ha sucedido y que probablemente muchos hayáis notado, sobre todo aquellos que habéis echado gasolina esta mañana. Tenemos precio récord, hemos superado el euro con 30 y por lo tanto seguimos batiendo día tras día récord los precios de gasolina. Pero no voy a hacer el comentario sobre algo que ya ha acontecido, sino sobre algo que está por suceder y que no tenemos muy claro qué es lo que pasará al respecto. Me refiero a la decisión, al dilema que tiene entre manos el Banco Central Europeo al respecto de si actuar o no sobre los tipos de interés. Sin duda, pues todas estas circunstancias que estamos viviendo asociadas al problema en Libia y a los grandes cambios que se están produciendo precisamente en aquellos países productores de petróleo, pues está llevando a precipitar la toma de decisiones, o puede que a precipitar la toma de decisiones. Y tal vez entre esas decisiones precipitadas se pueda encontrar una subida de tipos de interés. La inflación ha repuntado más de lo que considera un umbral cómodo el Banco Central Europeo. Habla de comodidad o de control de esa inflación en torno al 2% y en febrero se ha situado en el 2,4%. Muchos consideran que ha llegado el momento de incrementar esos tipos de interés, aunque realmente pues todavía esa inflación pues no ha llegado a afectar lo suficiente como para poder iniciar esa escalada o esa senda alcista de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. En todo caso, si tiene que tomar esa medida y sube los tipos de interés mucho antes de lo que tenía previsto hacerlo, pues probablemente eso sirva de acicate para países como el nuestro para abordar de una vez por todas las verdaderas reformas estructurales que nuestra economía necesita, aunque esto es algo que llevamos diciendo desde el inicio de la crisis, desde mucho antes de que se reconociera que estamos en crisis, pues ya pedíamos una serie de reformas estructurales importantes. Han sucedido desde entonces muchísimas cosas. Entre ellas, pues se ha duplicado la tasa de desempleo, estamos en cifras que superan con creces ya los 4 millones de parados, hemos tenido pues una desaparición monumental de empresas, sigue habiendo una destrucción importante de empleo, cada jornada pues hay del orden de 2.000 personas que pierden su puesto de trabajo y seguimos con reformitas, seguimos sin verdaderas reformas y hay muchos que dicen que este puede ser ya el elemento que anime definitivamente a las economías más débiles a mover ficha y a realizar reformas serias, profundas. Yo personalmente tengo mis dudas, yo creo que si todo lo que ha acontecido hasta ahora no ha animado a mover ficha, pues no va a suceder nada en los próximos meses, sobre todo con el horizonte electoral que tenemos entre manos y a no ser pues que se produzca verdaderamente pues una hecatombe relacionada con un incremento de los precios del petróleo, un incremento de los tipos de interés, un incremento de la inflación, un incremento del desempleo y volvamos a sentir presión sobre la deuda, solamente así, y tengo mis dudas, en un escenario tan catastrófico empezarán a tomarse medidas en serio. Por lo demás, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con medidas que yo no sé si son improvisadas o no, pero desde luego a veces suenan a ocurrencia, no sé, lo que hemos visto al vicepresidente Rubalcaba dando la sensación de que las medidas las había tomado, tenía que hablar de algo que había tomado de manera improvisada, lo de los 110 kilómetros por hora, o cuando escuchas al ministro Blanco que habla en ese tono campechano a veces, pero dice que todas estas reformas energéticas, es decir, apagar las farolas, cambiar las bombillas o circular a 110 por hora, se hacen para que no tengamos que sufrir en el precio de la hipoteca. Bueno, como si verdaderamente circular a 110 kilómetros por hora vaya a frenar la escalada de los tipos de interés que se deciden desde el Banco Central Europeo. Es decir, si nos van a subir o si va a subir nuestras cotas de la hipoteca, pues vendrá en primer lugar fundamentalmente motivado porque el BCE sube los tipos de interés y esa decisión se va a tomar en función de cómo evolucione la inflación en toda la zona euro y verdaderamente pues ahí que un ayuntamiento apague las mitad de las luces de las farolas de una plaza o que nosotros circulemos a 110 por hora pues verdaderamente no va a afectar en gran medida. Ahora, lo que sí es cierto es que nos tenemos que tomar en serio en España
el problema del ahorro energético. Insisto, y lo comentaba ayer, la próxima crisis, la crisis de esta década, va a ser una crisis energética. Y las cifras en España son realmente alucinantes cuando ves nuestra dependencia del petróleo con respecto a otros países que ya están mucho más sensibilizados y preocupados al respecto de el ahorro energético o las energías renovables. Pues nosotros, los ciudadanos, a pesar de depender tanto del petróleo y a pesar de ver la escalada de precios del petróleo, pues seguimos sin adoptar o sin cambiar nuestros hábitos de vida o nuestros comportamientos. Y claro, en parte la culpa la tenemos con otra decisión que se tomó en su día cuando se creó el concepto déficit tarifario y cuando los ciudadanos, para no vernos presionados por el verdadero precio que ha de tener la energía, pues comenzamos a tenerla subvencionada. Por decirlo de alguna manera, hemos firmado muchos créditos en estos años. Algunos los hemos firmado nosotros con nuestro puño y letra, nuestros créditos hipotecarios, nuestros créditos al consumo, pero otros los han firmado en nuestro nombre. Y entre ellos está ese hipotecario de la electricidad. Nos hemos beneficiado de una electricidad, entre comillas, barata, no hemos pagado el verdadero precio de la electricidad durante años, pero eso era a base de firmar un crédito diciendo que el día de mañana pagaremos ese crédito y esos intereses. Ello pues nos sitúa de nuevo en una situación de incertidumbre, una encrucijada, porque sería conveniente que los ciudadanos pagáramos lo que verdaderamente cuesta la energía, y sólo así seríamos conscientes, y es algo que ha comentado Galán ayer por la tarde, seríamos conscientes de lo que verdaderamente cuesta la energía y consecuentemente haríamos un esfuerzo para ahorrar energía. Mientras no veamos cómo afecta a nuestro bolsillo el precio real de la energía, sino que lo estamos pagando en diferido, en plazos, lo estamos posponiendo el pago de parte de esos recibos a un futuro lejano, mientras eso sea así, pues seguiremos con miles de bombillas encendidas en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestras oficinas. Pero claro, si verdaderamente actuamos sobre las tarifas para que seamos conscientes de ese precio, muchas pequeñas y medianas empresas que ya se encuentran en una situación prácticamente terminal, pues esto serviría ya de gota que colmaría el vaso para muchas de ellas, sobre todo aquellas empresas que son intensivas en el uso de energía. De manera que se nos están juntando muchos elementos sobre la mesa. La crisis energética, el incremento del precio del petróleo, la probable subida de los tipos de interés en los próximos meses, si no ya hoy, ya veremos qué pasa cuando termine la jornada, y sobre todo esa amenaza sobre nuestro país, porque toda esa inflación se ve acompañada de un incremento continuo y constante del desempleo, a pesar de que nuestros gobernantes hablan ya del segundo semestre del 2011 como el momento en el cual se cambiará la tendencia. Ya no hablan de brotes verdes, es una frase que yo creo que se fue acuñada pues hace ya más de 2 años. Dentro de un mes creo que se cumplen 2 años, llevamos 2 años desde aquella ingenuidad de los brotes verdes. Pero seguimos hablando y diciendo que será el próximo semestre cuando veamos los resultados. Pero mientras tanto, ahí siguen creciendo esas cifras de desempleo. Y si ahora tenemos la amenaza de la inflación, pues va a llover sobre mojado y 1 más 1 van a ser 2 y nos vamos a encontrar con un problema más grave todavía, un problema mayor al que tenemos en estos momentos entre manos. De manera que todo eso es lo que hoy ocupa y preocupa. Pero hay un elemento sobre lo cual probablemente volvamos a hablar también en los próximos días y en los próximos meses. La subida de los precios de los alimentos, algo que ya advirtió la FAO hace más de un año y que en cierta manera ha sido el detonante de toda esta situación de cambio que estamos viviendo en el norte de África. Las revueltas en Túnez comenzaron por protestas ante el incremento del precio de alimentos básicos, la harina, los cereales, y ya la FAO había advertido de esa escasez y de ese incremento de precios. Hoy nos vuelve a lanzar un aviso. También vemos cómo la FAO vuelve a comentar el riesgo de incremento de los precios de alimentos básicos. Y en cierta manera, he comentado que ese fue el detonante de lo que hoy en día estamos viendo como graves problemas a nivel geopolítico, discusiones, Estados Unidos, China, Irán moviendo fichas en torno a ese escenario prebélico en Libia, dictaduras que caen.
todo tuvo su origen en esa revuelta popular derivada del incremento del precio de los alimentos. De manera que estamos en un escenario en el cual esos precios se van a ver continuamente incrementados porque aquellos polvos han traído estos lodos, aquellas revueltas populares derivadas del incremento del coste de los alimentos, ha generado estas revueltas una problemática, unos cambios que están incidiendo en una escalada de los precios del petróleo que asimismo van a incidir de nuevo sobre el precio de los alimentos. Una espiral peligrosa. Y no hablo en este momento del petróleo, sino hablo también de algo tan básico y vital como son los alimentos. Por lo tanto, una vez más, nuevos ingredientes en un escenario que nos puede deparar interesantes sorpresas en las próximas semanas. Y por supuesto aquí estaremos para observarlo, compartirlo y comentarlo entre todos.